con la incredulidad. ¿Y por qué, empezamos con esto? Porque miren, mis hermanos, la incredulidad es la madre de las batallas. La madre de las batallas. Empezamos allí porque realmente el problema del pecado y de todas las áreas donde nosotros tenemos batallas arrancan con la incredulidad. Yo busqué algunas definiciones de lo que es incredulidad. Por ejemplo, si en un diccionario de la lengua española dice imposibilidad o reserva que tiene una persona para creer algo que no ve o que no está demostrado, aunque esté aceptado o consensuado por la mayoría. Lo voy a leer de nuevo este concepto. Imposibilidad o reserva que tiene una persona para creer algo que no ve o que no está demostrado, aunque esté aceptado o consensuado por la mayoría. Hay otra definición, de un punto de vista quizás un poco más religioso, que dice: la incredulidad no es más que la ausencia de fe. Es la falta de credibilidad a la verdad. La incredulidad es una consecuencia del pecado. La incredulidad es el cemento que endurece un corazón para no creer en algo o en alguien. Me gustó esta última definición porque dice que la incredulidad es un cemento. Y en realidad vamos a ver hoy cómo la incredulidad endurece los corazones. Endurece los corazones. Ahora, el nuevo nacimiento, es decir, cuando una persona nace de nuevo, recibe a Cristo en su vida, se introduce esa persona en una vida de guerra. Tenemos que partir del hecho de que las luchas, las batallas, cuando uno recibe a Cristo, ya uno automáticamente está introducido o está metido dentro de una guerra. Y esta guerra se llama lucha de fe. Vamos a buscar, por ejemplo, algunos textos en 2 Timoteo capítulo 4. 2 Timoteo capítulo 4 y versículo 7 dice lo siguiente. Es del apóstol Pablo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Fíjense que el apóstol Pablo dice acá que ha tenido una batalla. Y ha peleado en esa batalla. Esta es la batalla de la fe que tenemos todos los que realmente hemos nacido de nuevo. Hay otro texto en 1 Timoteo, capítulo 6 y versículo 12. Y acá es el apóstol Pablo hablándole a Timoteo. Dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Acá es una instrucción de Pablo a que Timoteo pelee esa buena batalla de la fe. Y vamos a leer un versículo que después lo vamos a volver a ver, pero vamos a leerlo ahora, que está en Hebreos capítulo 3 y versículo 12. Hebreos capítulo 3 y versículo 12. Fíjense acá lo que dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. En otras palabras, la batalla más importante de nuestra vida es la batalla de creer en el Dios vivo. Y no permitir que nuestro corazón se convierta en un malvado corazón de incredulidad. Esto es algo muy importante que nosotros tenemos que reflexionar. Y hoy vamos a ver algunas cosas que nos van a abrir un poco más los ojos y la perspectiva. Porque, ¿saben una cosa? Si la incredulidad en el Dios vivo, en este Dios que nosotros creemos, que como dice acá el autor de Hebreos, esa incredulidad toma el control de nuestra vida, el resultado puede ser un endurecimiento de nuestra mente y de nuestro corazón, y no habrá lugar al arrepentimiento, mis hermanos. ¿Por qué? Porque justamente el endurecernos con respecto a nuestra fe no hará que nosotros tengamos necesidad de arrepentirnos.
Y por tanto eso nos va a separar de la gracia de Dios. Ustedes conocen este versículo que en Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora, los que son nacidos de nuevo, mis hermanos, toman esta batalla muy en serio. Y fíjense lo que dice 1 Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 23. 1 Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 23. Dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el versículo 24 dice: porque fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Nosotros necesitamos entender que, debemos fortalecernos en ese Dios vivo, como nos dice Hebreos, y luchar esa batalla para tener una fe perseverante. Es importante que acá dice el apóstol Pablo que todo nuestro ser, nuestro cuerpo, espíritu, alma, estén guardados hasta el final, hasta que venga el Señor Jesucristo. Y con Dios es posible eso, y debe ser posible, porque es una demostración de que nuestra fe está venciendo a nuestra incredulidad, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan la historia de Israel saliendo de Egipto? Voy a resumir un poco, después vamos a leer algunos textos, pero ¿se acuerdan que cuando Israel es sacado de Egipto por Moisés, ¿cierto? Ellos, al cruzar el mar, se encuentran con un desierto, pero el plan de Dios no era sacarlo de una tierra desértica y seca como era Egipto para meterlos otra vez en un desierto, ¿no es cierto? No era cambiar simplemente de desierto, ¿no es cierto? El Señor los había llamado fuera de Egipto para que ellos fueran a una tierra prometida como la de Canaán, que era una tierra extraordinaria, mis hermanos. Entonces, uno puede ver allí, en esta historia, que Egipto es un tipo o una ilustración del pecado. Y Canaán era un tipo del cielo. Muchas veces lo hemos aprendido esto quizás en la escuela dominical también, ¿no es cierto? Hay un pastor que vivió en el siglo XVIII que se llamó John Hill, que él dijo: Canaán era un tipo del cielo, aquel reposo de trabajos y labores que queda para el pueblo de Dios, y al cual se dice que esta generación, es decir, la generación que estuvo en el desierto, no entró. Nosotros, al leer y continuar con la historia de ese peregrinaje, ¿no es cierto?, del pueblo de Israel en el desierto, nosotros sabemos por el libro de Números, sobre todo los capítulos 12, 13 y 14, que Moisés envió espías a la tierra de Canaán para que ellos pudieran ver esa tierra y, traer los reportes necesarios para el pueblo, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que Dios le había prometido una tierra que, dice la palabra de Dios, que fluía leche y miel, ¿no es cierto? Y ahí ellos habían traído, incluso cuando volvieron de esa tarea de espionaje, con algunos frutos de la tierra que realmente eran llamativos, ¿no es cierto? Ahora, los hijos de Israel, el pueblo de Israel, fueron confrontados con 2 reportes referentes a la tierra prometida. 2 de los 12 espías, es decir, Caleb y Josué, ¿qué dijeron? Subamos y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos. Solamente 2 de los 10. 2 de los 10. Perdón, de los 12, gracias. 2 de los 12. Y los otros 10, nos dice el relato de Números capítulo 13, dijeron: lo que Dios nos prometió acerca de la tierra es cierto. Sin embargo, los nativos de esa tierra son muy poderosos y no podremos vencerlo, a pesar de lo que Dios ha prometido. Y yo quisiera que vayamos a leer, ahora sí, algunos versículos de ahí en el libro de Números. Vamos a buscar Números capítulo 13.
Y los versículos, vamos a leer del 31 al 33 ahora. Fíjense lo que dice allí la palabra de Dios, Números 13, 31. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Versículo 32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Miren, mis hermanos, no solamente estos 10 hombres trajeron un reporte negativo, sino que influyeron al pueblo, mis hermanos. Fíjense que el versículo 32 dice: y hablaron mal entre los hijos de Israel. Cuando hay incredulidad y se transmite, contagia, mis hermanos, contagia, y es malo, porque a causa de esa situación Dios se enojó muchísimo. Se enojó a tal punto que dijo: no van a entrar a la tierra. Toda esa generación no iba a entrar. Gracias a que 10 personas negativas, con falta de fe, con falta de confianza en Dios, influyeron sobre todo el resto. Fíjense lo mal que hicieron. No solamente ellos se quedaron con su negatividad y con su falta de fe y su incredulidad. Transmitieron la incredulidad. Y nosotros necesitamos aprender, y lo vamos a ir haciendo a través de estos domingos, la importancia que tiene para Dios y para nosotros, por supuesto, como receptores, que empecemos a desarrollar fe y no incredulidad. Fe y no incredulidad. Fíjense lo que dice el versículo 11 del capítulo 14 de Números 14, 11. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Miren, mis hermanos, había una multitud que decía que creía en Dios. Ellos habían visto todos los milagros que habían pasado en Egipto, todas las plagas que a ellos no lo tocaron, ellos sabían de lo que habían pasado. Después vieron cómo cruzaron el mar, que el mar se abrió en 2, y vieron cómo el faraón y todo Egipto fue ahogado después por esas mismas aguas. Y vieron, y ellos decían que creían en Dios, pero Dios dice: no me creen. Era realmente lo que ellos demostraban, lo que realmente ellos creían. Y evidentemente, cuando ellos fueron a esa tierra, vieron todo eso, a pesar de que Dios le había dado señales que había estado en todo momento, porque, como dice este versículo 11, dice: ¿hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho? Es decir, ellos habían visto todos esos milagros de Dios y ellos no creían que ahora Dios podía continuar haciendo esos milagros. Entonces Dios se enojó de tal manera que, si uno sigue leyendo el capítulo 14, Dios castiga a Israel. Y aparte hace una sentencia terrible, porque toda esa generación de aquellos hombres que fueron a ver la tierra y que vinieron con un reporte malo, no entró ninguno a la tierra prometida. Ahora, ¿por qué debe interesarnos a nosotros lo que sucedió hace siglos a los israelitas incrédulos en el desierto? Bueno, ¿por qué? Fíjense lo que dice 1 Corintios 10, 11. Acá está la respuesta, 1 Corintios 10, 11. Y dice así la palabra de Dios: estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado el fin de los siglos. Los fines de los siglos, perdón. Es decir, esta palabra es para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios la dejó como ejemplo para que nosotros podamos ser advertidos y corregidos en esto, mis hermanos. Nosotros sabemos que la incredulidad de ese pueblo
fue lo que llevó a que ellos no pudieran ver las promesas de Dios. Y entonces esta historia, como otras historias que uno lee en el Antiguo Testamento, están escritas, dice acá el apóstol Pablo, para los que hemos llegado hasta esta época, para los que estamos viviendo ahora. ¿Para qué? Porque son ejemplos para que nosotros no hagamos lo mismo, si somos realmente creyentes en el Señor. Ahora vamos a ir al libro de Hebreos nuevamente y vamos a leer otros textos que nos van a ayudar a comprender algunas cosas de cómo debemos enfrentar la incredulidad. Vamos a buscar el libro de Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3 y vamos a ver allí algunas cosas importantes para nuestra vida. Si uno lee los primeros 6 versículos, ahí el autor de Hebreos presenta a Jesús como superior a Moisés, es decir, como alguien mucho más grande que el mismo Moisés, que sabemos que fue el hombre que Dios utilizó justamente para sacar al pueblo de Egipto, ¿no? Y llevarlo durante todos esos años en el desierto hasta que pudieran ellos entrar después en la tierra prometida. Y los versículos siguientes, el versículo 7 al versículo 11, nos habla de la experiencia que ellos habían vivido en el desierto, ¿no es cierto? No lo leemos ahora todo por cuestiones de tiempo, pero ustedes lean Números capítulo 12, ¿se acuerdan cuando María y Aarón se rebelan contra Moisés y dicen, pero ¿quién es Moisés? O sea, Dios puede hablar solo por Moisés y nosotros ¿qué somos? Y bueno, y Dios allí tiene que aparecerse, a María le vino una lepra, tuvo que orar Moisés por ellos, Aarón le agarró un susto bárbaro, y bueno, y esas continuas rebeliones, producto de la incredulidad de la gente, y sobre todo de aquellos que estaban cerca de Moisés también, hizo que realmente Dios tuviera que traer distintos juicios sobre ellos y distintas situaciones difíciles para ellos. ¿Por qué? Porque ellos no creían. Ahora fíjense lo que dice el versículo 12, y quiero que nos centremos en este versículo, que ya lo leí antes. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Dijimos antes que la incredulidad endurece nuestro corazón, mis hermanos, endurece nuestro corazón. Y después vamos a ver algunos ejemplos prácticos de la Biblia, ¿no? Para poder darnos cuenta de esto. Pero, ¿saben una cosa? Acá nosotros podemos entender que lo que está diciendo el autor de este libro de Hebreos es que la incredulidad nos aparta de Dios, nos aparta del Dios vivo, nos aparta del Dios vivo. Ahora uno podría decir, no, pero yo creo en Dios. No se trata, no es esa incredulidad la que está diciendo acá, Ahora vamos a ver cuál es la incredulidad, porque a veces uno dice, no, yo soy creyente. No es ese tipo de credulidad, podríamos decir así. No, ahora vamos a ver qué tipo de incredulidad. Pero esa incredulidad nos aparta del Dios vivo. Y fíjense lo que dice el versículo 13. Hebreos 3:13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Miren, mis hermanos, ustedes ya vimos la palabra exhortar, ¿qué quiere decir? Es estar al lado de alguien y ayudarlo hacia adelante, ¿no es cierto? Por eso, esto viene de una palabra griega que es similar a la de paracleto, que es la palabra que se utiliza para el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el paracleto, es el que nos asiste, el que está al lado nuestro y nos lleva y nos exhorta para que avancemos, ¿no es cierto? Entonces dice acá el autor de Hebreos, exhortaos, ¿quiénes? Los unos a los otros, necesitamos exhortarnos unos a otros para que no se decaiga esa fe que realmente Dios está esperando que tengamos. ¿Cuándo? Cada día, dice acá, cada día debemos exhortarnos los unos a los otros. Mis hermanos, no podemos decir, bueno, yo solamente voy a, vivir para el Señor los días que realmente tengo que comprometerme o tenemos reunión. Bueno, después mi vida es otra vida, mis negocios, mi actividad secular. No se puede separar la vida del creyente con lo que hace todos los días, con otras cosas, con la familia, todo el tiempo, cada día debemos exhortarnos a vivir en esa fe que Dios está demandando de nosotros. Y fíjense, ¿por qué dice esto? Para que ninguno se endurezca, mis hermanos, se endurece
a causa del engaño del pecado. El pecado nos engaña, mis hermanos. Si nosotros sabemos, por ejemplo, que la Biblia dice que no debemos dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, creer, tener fe, es congregarse, mis hermanos. Si no, somos incrédulos. ¿Entendemos esto? Dios da una orden, da una instrucción, y si no la vivimos, somos incrédulos. Y a causa de eso, se endurece nuestro corazón porque el pecado nos engaña. Dice, bueno, no vamos a ser tan fanáticos de estar en todas las reuniones, ¿no? El pecado nos engaña. El pecado nos engaña. Bueno, no es tan grave que no lea la Biblia, hace 2 días que no la leo, tampoco. El pecado nos engaña. ¿Y qué produce eso? Endurece nuestro corazón. Por eso dice este versículo 13, entre tanto que se dice hoy, porque saben una cosa, mis hermanos, si no lo hacemos, mañana el corazón va a estar más duro que hoy. Y a medida que pasan los días, el corazón se endurece más, se endurece. Y va a llegar un momento que vamos a estar tan engañados que no va a entrar nada, mis hermanos, no va a entrar nada. Y nosotros, lo peor de todo, vamos a creer que estamos bien. Sin embargo, el pecado nos engaña. Ya vimos esto, hablamos bastante sobre el pecado el mes pasado, creo, o el anterior. Pero nosotros necesitamos, como dice acá, exhortarnos unos a otros cada día, mis hermanos, cada día. Cada día que un hermano te llama y te dice, ¿tuviste comunión con el Señor hoy? O te manda un texto, o te manda una reflexión, léela. Meditala, hacé porque cada día necesitamos exhortarnos, porque cada día que uno no se exhorta, se va endureciendo. Y después llegamos a terminar como religiosos. Somos religiosos, sí, sabemos, creemos en Dios, sí, claro que creemos. La Biblia dice claramente que Satanás también cree. ¿Cómo no va a creer? Se conocen bien. Pero no ese es el tipo de fe que Dios está esperando de nosotros. Está esperando una fe que está ligada a la obediencia. Fíjense lo que dice el versículo 19 de este capítulo. Vamos a leer el 18. Hebreos 3. Bueno, perdón, podemos arrancar del 16 para entrar mejor en el contexto. Hebreos 3:16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. La causa por la que no entraron fue incredulidad. No fue ningún pecado específico. Fue la madre de los pecados, la incredulidad. Porque, ¿saben? Dice acá que ellos desobedecieron. Y no hay fe si no hay obediencia, mis hermanos. O sea, si yo conozco bien la Biblia y no la obedezco, soy un incrédulo. Eso lo dice Dios, no lo digo yo. Dios está enojado con los incrédulos, aunque sean creyentes. Porque son los creyentes que no obedecen. Por lo tanto, es muy serio esto para Dios. La incredulidad es algo terrible. ¿Ustedes se acuerdan cuando un ángel se le apareció a Zacarías diciéndole que iba a tener un hijo? Y entonces él dice, ¿cómo va a ser esto? Que nosotros somos grandes, Dios lo dejó mudo. Se enojó Dios porque fue un incrédulo. Y podemos encontrar un montón de casos donde la incredulidad hace que Dios se enoje, Dios se moleste. Ahora, nosotros cuando vemos lo que pasaba allí entre el pueblo, ¿no es cierto? Cuando ellos estaban en el desierto, en realidad ellos, como dije recién, no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Miren, el pecado no era el adulterio, aunque la Biblia llama a los israelitas una generación adúltera. Tampoco era su desenfrenado divorcio. ¿Se acuerdan que Jesús dijo que Moisés concedió divorcio a esa generación porque eran muy duros de corazón? Y tampoco eran los celos, la ira, la pereza, un montón de pecados que nosotros pudiéramos
mencionar. Ni siquiera, hermanos, la idolatría, que era una idolatría secreta que tenían ellos muchas veces. Todos esos pecados en realidad eran resultados de la incredulidad. El pecado era la incredulidad, porque ellos no obedecían a Dios, no obedecían la palabra de Dios. Entonces, nosotros leemos en el versículo 11 del capítulo 4, que ya lo leímos, pero dice allí: por tanto, juré en Miriam, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de ustedes con corazón malo de incredulidad. Esto lo dice Dios, mis hermanos. Es decir, un corazón de incredulidad es un corazón malo. Y acá le está hablando a creyentes, hermanos. No pensemos que esto es para los incrédulos. Acá el autor de los Hebreos está hablando a gente que supuestamente había creído en Cristo, que creía en el Señor. Por supuesto que si una persona es incrédula porque no tiene a Cristo, obviamente ya está separada, ya está apartada de Dios. Esa persona, por supuesto que no tiene la gracia de Dios en su vida, pero acá está hablándole a creyentes, mis hermanos. Ahora, yo quisiera hacer esta reflexión, ¿no? ¿Cuántas veces decimos tomar en serio caminar con el Señor, ser más estudioso de la palabra, tener convicción cuando oramos? No simplemente que oramos como algo mecánico, sino tener convicción cuando oramos y cuando disponemos nuestros corazones realmente a entregarlos a Dios en cualquiera de esas circunstancias, ¿no? Pero a pesar de que hemos hecho a veces muchas promesas delante de Dios y tratamos de empezar a hacer esto, ¿cuán a menudo no reflejamos ni la paz ni el gozo del Señor? ¿Cuántas veces no reflejamos esto, no es cierto? ¿Y esto por qué? Porque nos ha costado entrar en el reposo prometido por Dios. El reposo estaba en la tierra de Canaán para ellos. Por eso todos aquellos que desobedecieron no entraron. Solamente los que pudieron entrar pudieron conocer el reposo, ese lugar donde realmente ellos podían disfrutar lo que Dios ya había preparado, porque Dios había preparado ese lugar para ellos, que era un lugar diferente a Egipto, donde tenían esclavitud, donde realmente los trataban mal, donde realmente no tenían paz, donde no podían incluso desarrollar su adoración a Dios. Ahora, yo quisiera simplemente terminar con esto. Hay una historia en el libro de San Marcos, capítulo 9, a buscar Marcos, capítulo 9, hay una historia que también está en Mateo y está en Lucas, pero yo quisiera leer en Marcos, capítulo 9, hay una historia allí donde el Señor, 9:14, donde el Señor antes nos relata la transfiguración, ¿no? En los versículos anteriores, pero a partir del versículo 14 de Marcos 9 nos podemos encontrar una historia donde Jesús sana a un muchacho que estaba endemoniado. Y yo quisiera que pensemos unos minutos en esto y ya terminamos luego, ¿no es cierto? Dice la Biblia, yo se lo resumo un poco de la historia, que un hombre tenía un hijo que estaba poseído por un espíritu demoníaco, ¿no es cierto? Entonces este hombre lo llevó a los discípulos y los discípulos no pudieron echar fuera ese espíritu que estaba en este muchacho, ¿no es cierto? Cuando Jesús vino porque Jesús se había ido con Juan, con Jacobo, Pedro y Juan, y él ahí fue donde se transfiguró. Cuando él volvió se encontró con el resto de los discípulos y una multitud que estaba allí. ¿Qué pasaba? Bueno, ahí estaba el hombre con el hijo que convulsionaba, que nos dice el relato que este hombre le cuenta a Jesús que muchas veces ese espíritu malo lo tiraba en el fuego, lo tiraba en el agua, lo quería matar, obviamente, porque como vimos hoy en la cena del Señor, el ladrón viene a robar, matar y destruir, ¿no es cierto? Y bueno, entonces, este hombre cuando lo ve a Jesús, fíjense lo que dice en el versículo 22, Marcos 9:22 dice, y muchas veces le está contando, porque Jesús le pregunta ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dice que desde niño. Y entonces el versículo 22 dice, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible.
E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Primero vemos un hombre que se acerca a Jesús y le dice, si puedes hacer algo. Claro, él había visto que los discípulos no habían podido. Y Jesús de alguna forma se molesta con los discípulos, otra vez a causa de la incredulidad. Mateo dice en el pasaje paralelo que cuando los discípulos después del episodio, y una vez que Jesús sana a este muchacho, están a solas, le preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos? Y Jesús en Mateo le dice, por falta de fe, por falta de fe. Acá le dice, por falta de oración. Pero yo voy a esto, el hombre, cuando Jesús le dice, si puedes creer, al que cree todo es posible, el hombre, el padre del muchacho le dice, creo, ayuda mi incredulidad. Ahora, ¿hay alguna contradicción en esto? Porque ¿cómo? Dice, creo, pero después dice, ayuda mi incredulidad. Es decir, dijo creo porque Jesús le había preguntado si creía, y le dijo creo, pero después se arrepintió porque le había mentido, entonces dijo, no, ayúdame a creer. O se confundió en el momento. Bueno, no hay ninguna contradicción. ¿Por qué, mis hermanos? Algo dije antes. Millones de personas alrededor del mundo leen la Biblia y van a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y nosotros podríamos considerar que estos actos pueden ser considerados como señales de fe, en lo que leemos y escuchamos. Pero ¿qué pasa cuando se trata de esa fe para nuestra propia vida? ¿En realidad tenemos fe en que la palabra de Dios se puede cumplir en nuestras vidas? Por ejemplo, hermanos, cuando escuchamos el versículo, dad gracias en todo, 1 Tesalonicenses 5:18, ¿en realidad damos gracias en todo? ¿O solamente damos gracias por las cosas buenas? Es bastante fácil dar gracias por las cosas buenas, pero debemos dar gracias en todo, dice el versículo. Otro ejemplo, cuando escuchamos que nos dice, por ejemplo, en el libro de Efesios, hay un buen detalle de todas estas cosas, pero cuando escuchamos que no debemos enojarnos o amargarnos, ¿creemos en verdad que podemos hacer esto, de no enojarnos y amargarnos? Aprender a controlarse a sí mismo y no dejar que el enojo guíe nuestras palabras y acciones es bueno. No dejar que se manifieste la amargura cuando hablamos con alguien también es bueno, pero ¿creemos en verdad que por la gracia de Dios podremos no enojarnos o estar amargados en primera instancia? Porque ¿qué quiere decir esto, mis hermanos? Que la incredulidad es no hacer lo que está diciendo acá que debemos hacer. Eso es incredulidad. Lo que pasa es que nosotros creemos en el Señor, pero cuando dice dar gracias en todo y nos pasa algo malo, no damos gracias. Y entonces Dios dice, sos un incrédulo. Dice llanamente. Y al Señor le molesta eso, porque Él quiere que nosotros vivamos lo que realmente su palabra dice. Ahora, cuando nos enfrentamos a nuestra propia naturaleza pecaminosa y vemos qué profunda es nuestra caída, es fácil para nosotros no alcanzar lo que anhelamos, ¿no es cierto? Pero podemos clamar así, mis hermanos. Querido Dios, yo sé que tú eres real y que tu palabra es verdadera, pero ayúdame a creer que es posible para mí vivir conforme a ella. Eso significa ayuda a mi incredulidad. Porque nosotros creemos, pero necesitamos ser honestos con Dios y decirle, Señor, a mí me cuesta dar gracias en todo. Hoy me fue mal, hoy perdí. No te puedo dar gracias, pero ayúdame en mi incredulidad a hacerlo. Cuando nosotros recibimos fe que en verdad podemos dejar de pecar y vivir conforme a la palabra de Dios, y como dije antes en un ejemplo, no enojarnos ni amargarnos, podemos tener una vida verdaderamente de reposo, tal como Dios quiere que nosotros tengamos. ¿Por qué? Porque la idea de Dios, y es una figura para nosotros como iglesia, es que el pueblo, a través de todo lo que pasó en el desierto, el pueblo de Israel, había una promesa que Dios quería llevarlos a una tierra de reposo. Y por supuesto que también es el cielo cuando nosotros dejemos de estar acá en la tierra. Pero Dios
Dios nos promete no solamente el cielo, nos promete una vida de reposo ahora. Esa vida de reposo está directamente vinculada a nuestra fe o nuestra incredulidad. Y nuestra incredulidad es no hacer lo que Él nos dice que hagamos. Por eso dice el libro que hemos leído en Hebreos, que la causa por la cual ellos no entraron, fue la incredulidad. No fue ningún pecado específico. Pecados tenemos todos nosotros. El tema es que nosotros podamos vencer esa incredulidad a través de la obediencia. Y, por supuesto, como dije antes, en el libro de Mateo dice que la causa, por ejemplo, que los discípulos no pudieron echar fuera ese espíritu de demonios fue la falta de fe. Y en Marcos dice que fue la falta de oración. Obviamente que esto está vinculado. Ya lo vimos la otra vez pasada. La fe y la oración están directamente vinculadas. Si nosotros no tenemos vida de oración, no oramos y no oramos con convicción, nuestra fe no va a crecer. Nosotros necesitamos esto como algo realmente imperativo, hermanos, en nuestra vida. Y la pregunta final sería si tenemos fe que la palabra de Dios se puede cumplir en nuestra propia vida. Porque es así lo que realmente va a traer esa genuina fe. Lo que está diciendo Dios acá, ¿lo puedo aplicar para mí? ¿Lo puedo vivir yo? ¿O es simplemente una utopía? ¿Es algo bueno? Sí, yo creo que Dios dice esto, de verdad, pero me parece que no es para mí, yo no lo puedo vivir. Que nosotros podamos, mis hermanos, no solamente creer en el Señor, como ya hemos creído una vez por su gracia, ¿no? Porque la fe es un don de Dios, sino que podamos pedirle a Dios que ayude nuestra incredulidad, que ayude nuestra falta de confianza en Él. Como leí al principio en esa definición, es una reserva que tiene uno para hacer algo que no ve o que no está demostrado, aunque está aceptado o consensuado. Nosotros sabemos que la palabra de Dios es verdad. Y no permitamos que la incredulidad se convierta en el cemento que endurezca nuestro corazón, mis hermanos. Entonces, nosotros allí vamos a poder verdaderamente crecer en fe. No es sencillo, pero Dios dice que le creamos a Él. A veces, yo mismo cuando preparaba esto, pensaba en mí, ¿no es cierto? Y yo mismo tengo que entregarme. Yo mismo me tengo que entregar porque soy uno de los primeros, como decía Pablo, soy de los pecadores el primero, ¿no? Pero es el desafío, mis hermanos, porque si nosotros queremos vencer, por ejemplo, el temor, el orgullo, el desánimo, todo lo que vamos a ir viendo en los próximos domingos, tenemos que vencer la incredulidad. Tenemos que vencer la incredulidad, porque si no arrancamos por esto y realmente tomamos en serio lo que Dios nos dice, después todo lo demás está ligado, está atado. El temor es justamente incredulidad. Así que el Señor nos ayude, mis hermanos. Como dije recién, yo soy el primero. Y que también nos ayude como iglesia a que realmente nosotros podamos tomar en serio estas palabras del Señor. Es interesante ver el amor del Señor, porque en ese episodio de Marcos 9, no solamente el Señor se dedicó a sanar al muchacho, sino si ustedes observaron en el texto, dice la palabra que antes de hacerlo le dijo al Padre, ¿cuánto tiempo hace que tiene esto? El Señor quiso entrar en una conversación con el hombre, interesarse por su vida, por su problema. El Señor está interesado en nuestros problemas, en nuestras situaciones. No es simplemente, bueno, el Señor quiere que hagamos esto, hagámoslo. No, el Señor quiere involucrarse en nuestra vida, quiere ayudarnos, quiere saber de nosotros, a pesar de que Él lo sabe, ¿no es cierto? Él sabía cuánto hacía que el muchacho estaba así, pero era una forma de ser cercano, de tener empatía con ese hombre. Ese hombre estaría sufriendo muchísimo, imagínense, tener un hijo así que se quería matar por ese espíritu que estaba allí, ¿no? Así que el Señor está dispuesto a acercarse a nosotros, pero nosotros tenemos que obedecerlo. Y si Dios quiere vamos a seguir con esta serie de charlas y de estudios de estas escrituras para que nosotros podamos ir venciendo ciertos obstáculos, ¿no? Recordemos, y con esto sí termino, lo que dice Hebreos 3,
13, que nos exhortemos unos a otros cada día para que no haya en nosotros un corazón malo de incredulidad. Así que si nos tenemos que exhortar, mis hermanos, que es estar al lado del otro, exhortar no es venir con la Biblia así dándole en la cabeza, no, es ponerse al lado del otro y acompañarlo en ese tiempo, en ese proceso para ayudarlo. Y nosotros debemos saber que a lo mejor hoy yo ayudo a otro y otro día otro me ayuda a mí, así que esto es unos a otros. Y como dice ahí, cada día, no podemos dejar un día porque nuestro corazón se puede endurecer. Y cada día que pasa que no somos exhortados, se va endureciendo más y más. El Señor nos ayude en este tiempo a poder desarrollar fe plena en el Señor. Amén.